Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Libros y Más Libros. Yo soy Eugenia y hoy les traigo la reseña del libro Ritos Funerarios de Hannah Kent. Este libro fue una lectura conjunta que hicimos con Ana Belén y María durante el mes de septiembre. Les voy a dejar el canal de María por acá abajo para que puedan ir a visitarlo. Primero que todo les quiero mandar un beso enorme a las dos. La verdad que disfruté muchísimo hacer esta lectura en conjunto, así que se disfrutó muchísimo más en compañía. Este libro ha estado durante los últimos 2 años o algo así dando vueltas por YouTube muchísimo. Ha habido muchas reseñas y he estado por todos los canales, tanto de habla inglesa como de habla hispana. El libro transcurre en Islandia en el año 1829 y nos cuenta de la condena a muerte de Agnes Magnusdóttir, que fue acusada de asesinar a su amante y a otro hombre que estaba con el amante en la misma casa en ese momento. Agnes es acusada de este crimen junto con otras 2 personas, que es otra sirvienta de la casa de su amante y el vecino que vivía en una granja cercana a la de el asesinado Nathan y Petur. La verdad que no tengo muy en claro si el final del libro es un spoiler o no, ya que Agnes es condenada a muerte, pero por lo menos en la edición en inglés en ningún momento se aclara si esta condena se llevó a cabo o no. Y como está basado en hechos reales, de todas formas es muy sencillo, digamos, si cualquiera se mete a buscar en Google puede encontrar enseguida cómo terminó la historia, pero la verdad que yo no sabía si la condena terminaba llevándose a cabo o no. No creo que sea un gran spoiler si lo saben, pero yo me metí en la historia sin saberlo y no sé si es mejor o no, pero bueno, así fue como yo lo hice. Por lo que sé en la edición en español sí lo ponen en la parte de atrás en la sinopsis, así que bueno. Será su decisión si quieren ir a la historia sin saber cómo termina o si prefieren saber ya los hechos históricos y cómo es que la historia de Agnes termina. Para empezar me gustaría mencionar que esta novela es la novela debut de la autora Hannah Kent y creo que por eso ha causado tantísimo impacto en el público, porque la verdad que para ser una primera novela es bastante impactante. La forma que ella tiene de contar la historia y los temas que trata se diferencia bastante de otras novelas, así que creo que eso ha contribuido, el hecho de que sea la primera novela de la autora, ha contribuido a causar tanta admiración por parte de los lectores. Esta novela trata muchísimos temas y varios de ellos en bastante profundidad y bastante acertadamente. Uno de ellos es la descripción de los paisajes de Islandia y de cómo es la vida allí. Eso es descrito de una forma muy impresionante y lo que más impacta es que la autora en realidad es australiana y ella solamente hizo un viaje de intercambio a Islandia. Y ahí fue cuando se impactó tanto con la historia de Agnes y decidió hacer como su propia versión de ella. La forma en que describe Islandia y cómo el tema de la luz y la oscuridad afecta tanto a la vida de la gente allí, también ese clima tan crudo con ese frío, que la verdad que es casi imposible vivir en él. La pobreza extrema de los islandeses, más que nada de los campesinos que vivían en esa época y en esos lugares tan desolados y tan inhóspitos. Eso lo relata de una forma muy increíble y que te hace sentir que vos estás allá realmente. Nos está contando un país del que no sabemos mucho, que la verdad que no es que salga en todas las películas o en las noticias o eso, entonces es un país bastante distante, pero ella consigue que nos sintamos cercanos y que podamos realmente visualizar cómo es la vida en esos lugares y más que nada cómo era en esos lugares en esa época. Por otro lado, habla muchísimo del tema de la soledad en un lugar tan inhóspito donde por ahí tu vecino más cercano está a muchísimos kilómetros o incluso aunque esté cerca, ese clima puede que te separe mucho. La soledad que desgarra tanto por dentro. Hay ciertos momentos en los que la protagonista dice que se sentía tan sola, más que nada porque la granja en la que ella vivía estaba muy alejada, en un lugar muy desierto. Y ella dice que cualquier compañía era mejor que nada de tan sola que se sentía. Otro tema que toca es esas contradicciones de esta sociedad que se jactaba de ser tan religiosa y de seguir las enseñanzas de Dios, pero que bueno, al fin y al cabo, digamos, ellos van a hacer lo mismo. Ellos le están acusando a Agnes y a los otros 2 de haber matado a estas 2 personas, pero al fin y al cabo ellos van a hacer lo mismo y lo que planean hacer es matarlos. Así que nos plantea todo este tema de qué tan ético es el tema de la pena de muerte y de creerse con poder de decidir sobre la vida de otra persona y cuando esa vida debe terminar y cómo debe terminar. Este tema de las contradicciones creo que también se relaciona con el de la opinión pública y cómo los prejuicios de una sociedad pueden ya condenar a una persona incluso antes de que el veredicto se pronuncie.
Yo eso es lo que creo que le pasa a Agnes, que más que nada la condena a la opinión pública y esta necesidad de la gente de encontrar un culpable y de poder cerrar la historia, más que en realidad las pruebas contra ella de haber realmente cometido el crimen. Lo que me ha gustado mucho es cómo la autora retrata el tema de cómo Agnes es alienada de la sociedad. Bueno, esto no se los dije en la sinopsis, pero como Agnes es condenada a muerte, a ella la van a llevar a la casa de una familia para que se quede hasta que la condena se lleve a cabo. Esto sucede porque en Islandia prácticamente no existen cárceles. Entonces, esta es la única solución que encuentran para mantenerla en algún lugar hasta que la condena se cumpla. Lo que creo que la autora relata muy bien es esta alienación que Agnes siente, porque incluso aunque esté viviendo con una familia, que bueno, que tampoco es que la traten mal o nada, pero aunque esté viviendo con esta familia es como que realmente nadie la escucha, todos la miran con desprecio por lo que creen que ha hecho y la verdad es que nadie realmente la mira como lo que es, que al fin y al cabo, por más que haya hecho cosas terribles, es un ser humano. Y ese sentimiento que creo que Agnes, la necesidad que tiene más grande es de hablar con alguien, de sentarse y poder hablar y abrir sus sentimientos con alguien, y que eso es lo que no tiene realmente. A ella le asignan un cura para que, bueno, ella como que se pueda acercar a Dios antes de su última hora. Ella se agarra de eso, del cura, como para tener a alguien con quien compartir estos sentimientos que le invaden tanto, porque es una persona que ha sido condenada a muerte y es una persona que no quiere morir y que no ha decidido morir por ella misma. Entonces esos sentimientos tan fuertes que ella tiene y que realmente se los queda adentro porque prácticamente no puede hablarlos con nadie hasta que llegue el cura. También contribuye esta alienación de Agnes el hecho de que la mayoría de las personas que la rodean, los vecinos de las casas de alrededor o la familia con la que vive, hablan de ella o enfrente de ella prácticamente como si ya estuviese muerta, como si no pudiera tener sentimientos por el hecho de haber sido condenada a muerte o como si no valiera como ser humano por haber cometido un crimen. Te causa mucha angustia sentir eso, de que Agnes no tiene nadie con quien hablar y nadie que por lo menos intente comprenderla o conocer su parte de la historia. Otro aspecto de Ritos Funerarios es el hecho de cómo la sociedad y, bueno, obviamente los hombres de esa época temían tanto y le tenían tanto miedo a una mujer que tuviera inteligencia o conocimientos, porque bueno, tampoco no nos olvidemos que Agnes tampoco es que era demasiado educado, o sea, en ese momento yo no estuve investigando, pero dudo muchísimo que las mujeres fueran a la escuela y bueno, Agnes obviamente no recibió ningún tipo de educación, pero el hecho de que incluso Agnes supiera cómo leer algo tan básico enfurecía a muchos de los hombres e incluso a su padre, y como que les daba mucho terror este hecho de que Agnes tuviera tantos conocimientos como ellos, por así decirlo, o incluso más. Este conocimiento y esta inteligencia de Agnes también la ha puesto en un lugar tan malo en la opinión pública y ha contribuido a su condena. Y por último, creo que bueno, una de las cosas más importantes obviamente que trata el libro nos recuerda lo horrible e inhumano de la pena de muerte. Todos lo tenemos presente, pero la verdad que es muy duro estar en la mente de una persona que sabe que va a morir y que está condenada a muerte. Todo esto te pone en la situación de decir realmente qué inhumano que es, ¿no? Condenar a alguien a muerte y encima extender la condena por tanto tiempo es algo tan terrible y que la verdad que sigue pasando hasta el día de hoy. Y bueno, me hizo pensar muchísimo en la gente que está en el corredor de la muerte y que incluso que hay gente que pasa años y años con esa espada de Damocles encima de su cabeza, sabiendo que en cualquier momento la condena se va a cumplir. Me causó mucha angustia y ese sentimiento de que alguien que va a ser llevado a su muerte a la fuerza y que realmente que no quieren morir. Bueno, espero no haberme explayado mucho en los temas que trata la novela, pero la verdad que son bastantes y es que creo que eso es lo que hace a la novela tan buena. Y ahora voy a pasar a mi opinión del libro. Lo primero que quiero aclarar es que no es que este libro me haya decepcionado, pero sí por ahí me esperaba un poquitito más de él, por eso le di 4 estrellas y no le di 5. Pero creo que también puede haber contribuido a esto el hecho de que por los últimos 2 años estuve escuchando reseñas buenísimas de gente que confía un montón en su criterio. Entonces era como que mis expectativas iban subiendo y subiendo y subiendo. Y por ahí eso contribuyó a que cuando leí el libro es como que me quedé con una sensación medio como de, bueno, me esperaba algo por ahí más, pero eso puede haber sido mi culpa por ahí, por haberme dado tanto hype a mí misma y bueno, que la verdad que por ahí tenía las expectativas muy muy altas para el libro. Una reflexión aparte, después de ese libro es como que ya me decidí de que cuando un libro me gusta y estoy decidida de que quiero leerlo y de que creo que me va a gustar mucho, por ahí de no hacerme tanto hype por mirar tantas reseñas
en Goodreads o en YouTube, porque la verdad que al final contribuye a que las expectativas sean tan altas que al final es casi imposible alcanzarlas. Así que lo que quiero ir con mi opinión es que por ahí puede haber sido un poquito afectada por el hype extremo que yo tenía por este libro y por eso se ha quedado un poquitito corto, pero eso no significa que tampoco me haya decepcionado demasiado. Yo le di 4 de 5 estrellas en Goodreads y bueno, todos los temas que he mencionado antes me parece que los trata de una forma muy buena, pero a mí lo que me faltó fue ese factor de conexión con la historia, de sentirme realmente conectada con la protagonista y como de sufrir con ella y de sentir por todo lo que estaba pasando. Obviamente me dio muchísima pena la historia de Agnes porque bueno, soy un ser humano y tengo un corazón y la verdad que más que nada en un libro tan introspectivo, si vos estás en la cabeza de alguien que tiene tanta angustia adentro y también tanto enojo y tanta desesperación por la situación en la que está, obviamente que en cierta forma sentís ese dolor que ella siente, pero no me sentí un 100% conectada, es como que la historia no terminó de llegarme. No sé, me pareció un libro buenísimo, la forma de escribir de la autora, la verdad que es muy buena. Para ser un primer libro, la verdad que la pluma de la autora es como muy limpia, pero a la vez es muy cruda y muy directa y no se queda con nada en el tintero, lo cual me gustó. También quería decir que la escritura de la autora me recordó muchísimo a Margaret Atwood y también vi que muchas de las reseñas las comparaban, así que pareciera que tienen estilos parecidos, así que si les gusta Margaret Atwood yo les recomiendo que se animen con este libro. Por último también quería mencionar que me gusta muchísimo esta intención que tiene la autora de reivindicar a ciertos personajes femeninos de la historia que por ahí han sido condenados en su momento y que nadie se ha parado por ahí a revisar la historia o a fijarse si realmente los hechos fueron así. Por ejemplo, ella lo que dice que le llamó la atención de la historia de Agnes era que como que la cultura popular la había encasillado como una mujer de sangre fría que había planeado estos asesinatos y como que no tenía corazón y casi como si fuera una bruja, y que en realidad ella dice que bueno, que los hechos históricos, la verdad que no hay demasiados hechos históricos para respaldar esta visión que tiene la gente de ella. Me parece muy bien eso de que ella quiera como ficcionalizar la historia y por ahí contar otra perspectiva, que la verdad que si te pones a pensar, tranquilamente esto podría haber pasado. Parece muy valioso y la verdad que una idea muy interesante lo que ella está tratando de hacer. En el segundo libro que ha publicado la autora, que se llama The Good People, ella hace algo parecido, que es que toma la historia de 3 mujeres en Irlanda y en cierta forma, aunque sean hechos históricos, ella trata de darles una segunda oportunidad y contar otra parte de la historia que podría haber sido posible, pero que en el imaginario social por ahí es diferente de lo que ha pasado. La investigación que la autora ha hecho para documentarse para este libro es impresionante. Ella al final en las notas de la autora habla un poquito de eso y se me hace muy interesante. La verdad que cómo reunió tanta información y de un lugar tan lejano y de una época que pasó hace tantos años que debe haber sido muy difícil encontrar información, así que en eso es muy admirable lo que la autora ha logrado. En conclusión, es un libro que me ha gustado. La autora creo que tiene muchísimo potencial, pero por ahí no ha llegado a donde estaban mis expectativas, como ya dije antes, así que es un libro que planeo releer en un futuro. Me gustaría darle una segunda lectura para poder por ahí captar más cosas. Es una de esas novelas que por ahí diciendo poco dicen mucho, así que creo que una segunda lectura sería buena. Esta ha sido mi reseña por hoy. Déjenme en los comentarios si ya leyeron este libro, qué les pareció, si tienen ganas de leerlo o si por ahí leyeron el segundo libro que sacó la autora. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima en otro video.